¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Hoy se va a conocer un dato importante, un dato que genera expectativa todos los meses, más que nada en los últimos tiempos, porque la inflación ha mostrado un comportamiento que ha derivado en un fuerte deterioro de la calidad de vida de todos los argentinos, pero además hay una expectativa porque el gobierno de Javier Milei tiene centrada las esperanzas en ir reduciendo paulatinamente el índice de inflación para que se empiecen a notar resultados concretos del ajuste, del muy fuerte ajuste que está llevando adelante, porque mientras el gobierno tiene la expectativa de que la inflación empiece a ubicarse en un dígito, también está la contracara, que es la pérdida de poder adquisitivo del salario, que está en el peor nivel de los últimos 30 años, que ha caído más del 23% en los últimos meses en su poder de compra y que se está notando, por supuesto, en el nivel de actividad económica. La gente tiene que destinar gran parte de sus ingresos a comer y por lo tanto después no tiene para realizar ningún otro tipo de compras de otros rubros, y eso se siente en gran parte de la economía, porque incluso hasta los alimentos están teniendo bajas en el volumen de ventas. Queremos analizar este tema, cómo está la situación económica, cómo se está comportando la inflación. Estamos en comunicación con el economista Efraín Molina. ¿Qué tal, Efraín? Buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marquito? ¿Cómo va? Muy buen mediodía. Muchas gracias por atendernos, Efraín. Bueno, toda la expectativa puesta en si finalmente estamos ya cerca del dígito de inflación después de haber transitado meses muy difíciles, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, pese a ello, el ministro de Economía hace unos días atrás tenía una visión bastante optimista, ubicando el dato de la inflación en torno al 10%, ya seguimos con los dos dígitos, mientras que el mercado, las consultoras privadas y demás tienen una postura un poquitito más pesimista. Esto es un valor que podría estar entre el 10 y el 12%, pero obviamente por debajo de ese valor del 13% que pasó en febrero. Lo que pasa es que el gobierno está tratando de ordenar la macro y vos necesitas tener resultados en la micro. Esto es lo que vos planteabas, que comience a ser palpable en el día a día, en el común de los argentinos. Y hoy, con un poder adquisitivo erosionado de los salarios, no alcanza el crecimiento de precios que viene acumulado con la economía, porque estás partiendo de un valor muy alto. Después tenés un acumulado de arriba del 276% sin conocer este dato. Entonces, vos celebrás que llega a bajar o que llega a estar en el 10 o en el 11 o en el 12 respecto al 13,6 de febrero, sí, pero todavía seguís teniendo una inflación de dos dígitos y con un parate fenomenal de la actividad económica. Claro, eso es por ahí, Efraín, lo que plantean muchos, incluso economistas muy ortodoxos, incluso el Fondo Monetario Internacional, que está diciendo, bueno, cuidado, porque la configuración del ajuste que está llevando adelante Milei por ahí no es sostenible, precisamente porque empieza a crujir por todos lados, ¿no? Sí, ya te sorprende que hasta el mismo Fondo Monetario Internacional, entre comillas, dice, paren un poco, muchachos, a ver, en el sentido, den coberturas lo que está pasando con los jubilados, tratando de recomponer uno de los aspectos centrales, y porque es uno de los que más pesa también en la estructura de gasto y en este afán del gobierno de tener superávit todos los meses. Pero esa situación no es sostenible, ya no hablando en el largo plazo, ni siquiera en el mediano plazo, porque vos no podés seguir manteniendo pisadas gran parte de las partidas, licuando gastos y reduciendo todo lo que se pueda con la motosierra en función de un presupuesto del 2023, paralizada la obra pública, las transferencias no automáticas que vos tenés con las provincias. Entonces todo ese combo que hoy tiene que afrontar el presidente y su equipo de gestión se hace realmente difícil, porque vos lo que empezás a necesitar son resultados en la práctica. ¿Qué es lo que te va a ayudar ahora con la liquidación de los dólares por la cosecha? Porque hoy tampoco es un negocio especular a una suba sobre el tipo de cambio, entonces las aspiraciones están puestas ahí. Todavía no tenés esos dólares y por lo tanto todavía no podés levantar el cepo.
Entonces, toda la arquitectura que se va montando sobre el gobierno de tratar de reducir el gasto, mantener las cuentas equilibradas, tener un superávit, si eso no va teniendo un correlato sobre la micro, es muy difícil que vos puedas seguir manteniendo estas medidas. Y vuelvo a repetir, hace foco en que se trata de medidas, pero todavía no está viendo un programa consistente. Es decir, está bien, está desarrollando un ajuste que probablemente era necesario para la economía. Está bien, pero ¿cuánto tiempo más te va a llevar y cuánto tiempo más va a resistir también el humor social un ajuste de estas características? Claro, el humor social, Efraín, pero también, por ejemplo, es muy delicado algunos aspectos que tiene el ajuste, como por ejemplo, gran parte del superávit de los primeros meses se debe a una pérdida enorme de poder adquisitivo de las jubilaciones, ¿no? Por otro lado, pisados los envíos a las universidades nacionales que están al borde de dejar de funcionar. Algunas ya han entrado en cesación de pagos. Las consecuencias de ordenar la macro están siendo muy profundas desde el punto de vista social, educativo, productivo, de todo tipo, ¿no? Sí, tal cual. O sea, y además, por las secuelas que esto puede dejar. Vos recién tocabas un tema de las universidades nacionales. Hay universidades que ya tienen que hasta mayo, o algunos, en el peor de los casos, hasta junio, pueden mantener el funcionamiento de sus condiciones, porque hoy por hoy lo que están recibiendo es únicamente para afrontar salarios, pero todo lo que tiene que ver con mantenimiento de gastos de infraestructura, gastos de funcionamiento que hacen a estas entidades, se hace realmente muy complicado. Las jubilaciones, ni qué decir, con la licuación que han tenido durante los últimos meses, más allá de esta actualización que se va a poner en marcha. Lo mismo pasa con el caso de los salarios públicos. El salario privado lo podés contar con los dedos de la mano a aquellos que hayan podido tener mejores condiciones. Ahora se te abre nuevamente un frente con restaurar el impuesto a las ganancias, que es otro tema también que se va a generar por discusión para el gobierno, pero que lo trata de generar también como un salvoconducto para tener recursos hacia las provincias, porque el impuesto a las ganancias es coparticipable. Entonces, no es muy fácil el entorno que tiene que enfrentar el presidente, el ministro de Economía y su equipo de gestión para tratar justamente esto, de ir equilibrando la macro, pero que esto empiece a ser tangible y empiece a ser palpable sobre la micro, pero además a una micro de la micro, porque lo que estamos hablando es de estabilizar para que el precio de los alimentos no siga incrementando, para que el precio de los servicios y la influencia sobre la canasta no termine erosionando mucho más las alicaídas arcas de cada uno de los hogares argentinos. Sí, también está otro tema, Efraín, como es la sostenibilidad de algunas empresas, ¿no? Que reciben, por ejemplo, facturas de servicios que para muchos comercios o algunas pymes se hace casi insostenible, ¿no? Si no se Bueno, recupera la actividad económica, por lo menos. no, y justamente, bueno, eso fue un tema que se planteó desde el ámbito de la Federación Comercial en la primera reunión de Consejo General que se desarrolló justamente en Río Cuarto, en las instalaciones del CESIS, en marzo. Y uno de los principales inconvenientes, que obviamente se sigue discutiendo y se sigue planteando también al gobierno provincial, es el incremento sobre las tarifas y cómo esto repercute sobre la estructura de costos en cada uno de los comercios. Entonces, esta situación de tener que afrontar aumento de costo por la energía, aumento de costo que se te va generando por suba de los insumos o de las materias primas, y eso no tiene un correlato que se pueda trasladar inmediatamente a precio, para que en un contexto donde vos tenés ventas en baja ya hace 22 meses, para tratar de mantener por lo menos estable tu ecuación de rentabilidad. ¿Cómo ves el tema del frente cambiario? El gobierno dice que no hay razones para aumentar la devaluación de 2% mensual, pero hay muchos sectores que están diciendo, bueno, hay atraso, hay nuevamente atraso en el precio del dólar y por lo tanto puede haber algunos inconvenientes, por ejemplo, para que el campo liquide, ¿no? ¿Es sostenible el dólar en estos valores? El gobierno lo que lo mira fundamentalmente es cómo se ha ido achicando la brecha entre lo que es el dólar oficial y los dólares, en caso del dólar MEP o el dólar contado con liquidación. Y producto fundamentalmente en este juego de oferta y demanda, que vas teniendo muy poca demanda. Entonces también eso te va arrastrando hacia abajo, lo que ha pasado, por más que sea un dólar informal, con el caso del dólar blue o el dólar paralelo.
el gobierno va a tratar de resistir y bajo ninguna forma va a tratar de producir un salto cambiario, un golpe devaluatorio en este momento, porque eso iría en contra de la estrategia que está desarrollando ahora de tratar de hacer que la inflación baje, y por otra parte también las bajas en las tasas de interés, que es la política que ha estado aplicando durante los últimos 2 meses. Entonces, a la medida que se le vaya generando mayor liquidación por parte del campo, el gobierno va a tratar de resistir y por lo menos en lo inmediato no producir ningún tipo de salto cambiario brusco. Y tratar de generar las condiciones para unificar y levantar el cepo. Efraín, muchísimas gracias por estos minutos. Como siempre, un gusto hablar con vos. Como siempre, Marcos, un placer y muchísimas gracias por el contacto. Efraín Molina, economista de la FEDECOM, de la Federación de Comercio, haciendo un análisis de estas dos grandes cuestiones que tiene la materia económica en la coyuntura actual del país. Por un lado, la necesidad del gobierno de cerrar la macroeconomía, que venía muy desajustada, muy desequilibrada, pero el cuestionamiento central que incluso está haciendo el Fondo Monetario Internacional es que la forma de ordenar la macroeconomía que ha elegido el gobierno tiene costos muy profundos en la microeconomía de los argentinos, en el día a día, en la pérdida de poder adquisitivo que está generando, y además la forma que está teniendo ese ajuste, muchos sostienen, entre ellos Efraín Molina, que no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque se basa sobre la licuación de los ingresos y del poder de compra de sectores muy sensibles. Los jubilados, por ejemplo, que han perdido enormemente el poder de compra. Los asalariados es otro ejemplo, que han perdido más de un 23% de poder adquisitivo. Otro ajuste, los beneficios sociales o las partidas que se envían a las universidades. Hay un cuadro que se está difundiendo en los últimos días que marca una caída tan abrupta en el presupuesto universitario como no se había visto en 2 décadas. Con lo cual, ¿esto es sostenible o hay que condenar a las universidades a que en el corto plazo dejen de funcionar, no tengan fondos para pagar la luz? Es un tema muy sensible, por eso le están pidiendo al gobierno nacional que cambie la forma del ajuste.